Bueno, estábamos el otro día hablando ya sobre la teología de la afectividad respecto para con Dios, no de sentido horizontal, sino de sentido vertical. Son distintas. En la horizontal es la que funciona es la caridad, la misericordia, la compasión, pero el corazón, en su afecto más esencial, tiene tendencia hacia lo más alto, hacia lo más grande y a lo que es lo más profundo, que por lo tanto se identifica con el amor de Dios, que es, sabemos todos, la plenitud de la vida espiritual. También en la plenitud de la oración, porque al fin y al cabo, si todo se resume en cumplir la ley del Señor, en amar al Señor, significa que la oración es el grado máximo en el que uno puede acercarse y vivir de ese amor del Señor. No es lo mismo beber agua en un vaso que beber agua de la corriente del río. ¿Entienden? El del vaso te se agota y tienes que volver de nuevo por más. En el afluente o en el arroyo no, estáis siempre a disposición, ¿no? Después, bueno, esto es una cosa un poquito parecida en la medida en que vamos a ir siempre diciendo el primado que tiene realmente en la vida de la fe, en la vida de la experiencia cristiana, el amor como relación, el amor como relación, no identificación. Nadie se puede identificar con Dios, nadie. La encarnación fue un intento de acercarse al hombre, pero nada más. Por eso la visión que tenemos de la vida a partir de la encarnación de Jesús es simplemente la cercanía, es el seguimiento, es vocación a la escucha de la palabra de Él. Todo eso alimenta la ansiedad y el deseo del corazón en la vida cristiana. Sin eso no hay creyente. El creyente no se puede hacer del amor de Dios. De manera que no se trata ahora de buscar. El libro, si mal no recuerdo, de los Hechos de los Apóstoles, habla de que Dios es lo más interior de cada persona, lo más interior. Por lo tanto, no se trata de bucear, ya está ahí. Es simplemente uno tiene que encauzar su propia vida hacia ese amor de Dios que se alimenta, que yo les decía a ustedes, con ciertos programas de vida personal. En cada persona va a ser distinto. En cada persona va a tener una modalidad de acuerdo a la historia que cada uno ha tenido en su vida. Y con la modalidad también de que cada uno lo va a expresar y lo va a sentir de una manera diferente. El amor de Dios, si bien satisface a todos, los caminos y los modos de cómo se expresa en la vida de las personas son modalidades distintas. Ustedes se han dado cuenta que el Señor alimentaba a los 12 apóstoles con la palabra y con su ejemplo, pero no intentó nunca cambiar a ninguno. Dejó que cada uno aprendiera de él, tomara de él todo aquello que le era conveniente saber, conocer, acercarse, espiarle, ver realmente cómo vivía. Bueno, la tradición de la Iglesia ha creado, por así decirlo, unos caminos que no son los mandamientos, porque estos caminos de la afectividad no pasan por los preceptos, pasan por la generosidad, pasan por la abundancia del corazón, pasan por el exceso de algo más que no es el cumplimiento. Es decir, Dios nos ha hecho cristianos no para cumplir una ley, dice San Pablo, sino para hacernos hijos de Dios. Esa filiación en la que hay que nutrir en la vida de cada día. Bueno, eso es lo que podríamos llamar el principio de un proceso de personalización serio en la vida cristiana. Serio. Lo otro que hemos podido llegar a vivir ha podido ser lo que sabíamos, lo que nos habían enseñado siempre, lo que fuimos creando por nuestras propias iniciativas, lo que creíamos que era bueno o mejor delante de Dios y delante de nosotros mismos. Tenemos conciencia del bien y del mal, pero también de lo peor y de lo mejor. A Dios no siempre lo hemos pagado con lo mejor, sino con lo que, como dice San Pablo,
lo que yo no quería hacer, justamente eso es lo que hacía. Es decir, que se pueda amar a Dios haciendo lo que no se quiere. Pero llega el momento en que la persona se pone en condiciones de que ese tipo de aspectos del mal va desapareciendo porque va siendo abordado por un espíritu de mayor sinceridad, generosidad y entrega al Señor. Bueno, la tradición de la Iglesia siempre ha hablado de 4 caminos, en la espiritualidad, de cómo llegar hasta el amor de Dios. Las modalidades las han dado los santos, de manera que no son creadores de su propio camino, sino que han sido simplemente consecuentes de una experiencia personal que la han sabido mantener y les ha hecho llegar hacia un punto de referencia de plenitud en la vida de la fe. Por eso está San Francisco, la espiritualidad de San Francisco, la Santa Teresa, la de San Jerónimo y de Cucufate, me da igual, ¿entiendes? Es decir, que Dios sí que es bueno porque se adapta a cada persona, y quiere que todas las personas tengan plenitud. Lo dice el principio del Evangelio de Juan, he venido para que tengan vida, no tengan abundancia, lo dice en el capítulo 10, y también lo dice al principio. Y en él está la plenitud, dice. Y todos, de alguna manera, en la expresión del Evangelio de la vid y los sarmientos, nosotros somos esos sarmientos que vivimos de él. Gracias a que él pasa su vida a la nuestra. Eso es. Unos con una intensidad de vida mantenida en la obediencia fiel y otros con un tipo, dijéramos, de modalidad de conversión que les ha llegado en un momento determinado de la vida. Y lo que era no es ya. Ni hay que volver atrás tampoco. Sino darle gracias a Dios de que las cosas se han venido dando de tal manera que ahora puede llegar realmente a decir que su fe es una experiencia y no un conocimiento. Su fe ya no está hecha de doctrina. Su fe está hecha del tiempo que dedica en forma personal al Señor. Bueno, está el primer método, que se llama el método de la atención o de la lectura pasiva. Lectura de atención pasiva, es decir, yo llego a la iglesia, no hay nadie, quiero rezar un poquito, ¿qué hago? Empiezo a sacar el librito del Vía Crucis, empiezo a sacar el rosario de la Virgen, porque no sé qué carajo hacer ahora. Muchas cosas buenas se pueden hacer ahí, pero muchas se aburre uno, porque no sabe inventar, no sabe crear. Es decir, ¿qué hago yo aquí? Y siempre lo mismo. Y reza los Padre Nuestros, y ya le empieza a doler las rodillas, y ya se sienta, y también el culo le afecta porque se está cansado. Es decir, tiene un momento que se levanta y se va. O sea, hay una especie de fe descontenta, de fe que no aguanta, que no crea otras metodologías de acercamiento al Señor. Bueno, esta es una de ese tipo de caminos de relectura, de atención pasiva. Y se dice pasiva porque la persona no tiene que hacer nada. La persona solamente tiene que escuchar. La persona se deja llevar por la palabra de Dios. No tiene que buscar utilidades ninguna. Ah, no, pues yo voy a buscar un método práctico. ¿Qué es práctico? Lo que tú quieres hacer, eso es lo práctico. No, no se trata de nada de eso. Es la pasividad del corazón. Es decir, el modo como Dios quiere entrar en la vida de una persona es a través no de la resistencia que le hacemos a Él muchas veces, sino de la pasividad. Siempre la puerta abierta. Siempre la puerta abierta. Bueno, esto es saber elegir, en primer lugar, unos textos bíblicos, que lo más normal es que la persona también normal se deje llevar por la lectura de cada día. No hace falta inventar nada. Se facilita el camino a sí mismo con la lectura de cada día,
que pone la iglesia, ¿entiendes? Habrá un día que encaje y otro día que no encaje. Habrá días que nos parece que nos viene bien por nuestro estado de ánimo y otro día que no nos viene bien. Pero lo importante no es la utilidad que le quiero sacar, es el tiempo que voy a estar con él. Eso es. Por eso el corazón atento, abierto, despejado y con los ojos mirando. Antes de ponerte, dice los textos, de ponerte a leer, un minuto. Date tiempo de estar simplemente un minuto. Consciente de lo que vas a hacer. Consciente. No se trata, por lo tanto, de rezar nada, sino simplemente estar ahí, que quieres entrar en una relación, vinculación con el Señor. Nada más. No tiene que haber ningún tipo de deseo mayor, sino que el Señor te facilite entrar dentro, de ese ámbito donde solamente caben dos personas, tú y él. Esta manera es a principio un poquito lenta, porque la persona no está habituada. Está habituada a leer, pero no a leer en una situación de dejar que la palabra pase, a ver qué sucede, a ver qué es lo que internamente me pasa, qué cosas se destapan en mi vida, o qué impactos crea en mi vida presente. Por eso, el espacio de mayor importancia es el espacio, como retumba, suena ese texto en el corazón de la persona creyente. De manera que simplemente ser consciente de que el Señor quiere que pase algo. Porque si uno no va con ese deseo, indudablemente que los elementos a favor nuestro están en contra. Yo quiero que pase algo y el Señor se va a encargar de eso. Tú no reces demasiado, ni siquiera lo intentes. Lee, medítalo en el sentido de decir, deja que esa lectura la refuerces quizá de nuevo con la misma lectura. Deja que las cosas se vayan como las palomas en la ladera de una montaña posándose poco a poco. Dejar ahí. No es, por lo tanto, leer ávidamente porque tengo una mente y una cabeza que necesita información urgente, que necesita sabiduría de lo alto, porque estoy en un callejón sin salida. No. No hay que pretender decir, ay, sí, pues yo es que no siento nada. Es que es normal que cuando uno lee, no sienta. Usted lee cualquier cosa del libro, no lo siente la historia, la narrativa y todo eso, pero no son parte del proceso que están escuchando. No son personajes, son simplemente personas que están viviendo un momento donde quieren descubrir que la afectividad está por encima de la racionalidad. No, porque es que yo busco argumentos, busco elementos. La Biblia no es para eso, la palabra de Dios no es para eso. El momento de oración no es para que te metas en un laboratorio a ver si descubres el mal contra el virus, contra el coronavirus. No, ahí lo importante es saber y querer que resuene en tu interior, no justamente la mente, que dice, aquí había una verdad oculta, algo que yo no sabía. No te fíes, no alimentes la mente, alimenta el corazón. Deja que el corazón, así como cuando uno quiere aprender algo, lo repite varias veces, acostumbremos a que el corazón se repita en su deseo. Según la resonancia que quizás puede tener esto en cada persona, hay que abrirse, entonces este es el momento para abrirse a la relación personal con el Señor. Cuando una vez que ha tocado el corazón y ha resonado, ¿qué sucede? No lo sé. En cada persona aparece un afecto distinto, una entrega mayor, una necesidad de obediencia, de fe, que no tenía antes, una marcada disponibilidad a la autodisciplina, a la caridad, al servicio, a la aceptación de sí mismo, porque es así. El amor tiene que ser una parte entendible para uno mismo, entendible en el sentido de la aceptación.
Por eso el Señor dice, hay que amarse primero a uno a sí mismo y después al prójimo. ¿Eh? Quiere decir que no descuides el amor a tu persona. No lo descuides. Ni el amor a tu persona que el Señor tiene y te lo va a hacer descubrir. ¿Eh? Según, por lo tanto, esa resonancia deja quizá que algún tipo de, no sé, de oración, de ejaculatoria, de expresión, de alguna frase que son tuyas, no aprendidas de ningún libro, empieza a ser creativo en tu propio corazón, en tu propia oración, aunque te parezca una pavada. Lo importante es lo que sale del corazón, dice el Señor, del interior de cada persona. Eso es lo bueno. Por lo tanto, si hay expresiones que en ese momento te vienen, no es porque las has aprendido, es porque la palabra de Dios te ha resonado dentro y te lleva a ese tipo de expresiones de cercanía. No son expresiones frías, son expresiones afectivas. El porqué de esta metodología está en el primado que los antiguos santos concedían a la escucha de la palabra. ¿Dónde está la sabiduría de esta afectividad? En la escucha de la palabra. ¿Cuánto tiempo escucho yo en la vida de cada día a una persona? Todo el tiempo que yo lo necesito, todo el tiempo que yo quiero que sepa que la amo. Los que se aman no se aburren, no tienen, por lo tanto, tiempos medidos, sino simplemente dejan que la libertad de la expresión aparezca y no se aburren nunca. Pero llega un momento, indudablemente, que la persona tiene obligaciones, tiene tareas, tiene otro tipo de compromisos que tiene que vivir. Pero lo importante es que los tiempos que estamos juntos, los tiempos que estamos juntos con el Señor, sean positivos. O sea, que aprovechemos ese tiempo. Y no, es decir, ¿cómo sabe uno, por así decirlo, saber es una palabra demasiado ligera para lo que estamos diciendo? No expresa todo. Pero ¿cómo sabe uno de alguna manera que le ha ido bien la oración? No importa el tiempo. Aquí no se mide ningún reloj, aquí no hay tiempos. Pueden ser 5 minutos muy afectivos y puede ser media hora muy fría, porque la persona está queriendo conocer, saber, entender mejor la historia de Jesús. Y entonces el corazón no está actuando. Y se levanta con una sensación de que algo bueno se lleva, pero no algo interior se ha encendido. Aquí lo que importa es eso. Esa lumbre, esa llamarada interior. La escucha. La escucha significa no interrumpir la lectura, no interrumpir lo que está sucediendo, no querer atreverte ay Señor, ¿por qué no me da? No es el momento de petición, no es el momento de decir, Señor, concede tal cosa. ¿Estás cagado por una enfermedad? Sigue así, tranquilo. Se ama al Señor enfermo y se ama al Señor de manera sana. ¿Cuántos años hemos disfrutado que nos han amado y hemos amado? Y hemos bendecido al Señor por un montón de cosas que hemos vivido y que hemos recibido. Pero no, por eso digo, quiten la palabra utilidad de ese tipo de oración. Lo importante es lo que sucede dentro, que va a aparecer en la conducta, va a aparecer después. Pero al principio lo importante es que yo me voy realmente más motivado que lo que he entrado, que el momento inicial en que comencé. Por eso la historia afectiva de una persona con Dios o con Jesús acostumbra ser, fíjese que hay una pequeña diferencia. Cuando se habla, se predica, el Evangelio acostumbra ser siempre decir el Señor. Cuando se habla en intimidad con el Señor, quiten la palabra Señor, que marca distancia, marca señorío, marca autoridad, y pongan la palabra de Nazaret, Jesús, Jesús de Nazaret. De manera que los dos términos son buenos, pero uno expresa mayor confianza
que la persona ha entrado ya en el área de un diálogo con el Señor, a quien ya conoce, y la otra como que es todavía a distancia, le tiene respeto, miedo, un poquito de distancia. Eso es cuando se emplea demasiado la palabra Señor, Señor. Y menos mal que el Señor también avisó, dijo, no, todo el que me diga Señor, Señor va a entrar por el pórtico de la gloria. Entrará por el pórtico de la panadería, va a entrar. Pero no de la gloria. El horno también de la panadería también está calentito también. Así que esa parte inicia a la persona algo que todos sabemos, que es el fortalecimiento de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Con una crecen las otras. Sin esa no crece ninguna. Por eso se llama la plenitud de la ley. Cuanto la persona más siente que se despeja de sí mismo, empieza a sentir que es más parte del Señor que de sí mismo, la persona empieza a soltarse, empieza a sentir lo que ya Pablo llama la libertad de los hijos de Dios. La persona ya no está condicionada por un principio ni por una convicción personal, está directamente dirigida por el amor de Dios que obra cuando quiere, cómo quiere y en el momento que le da la gana, ¿entiende? Bueno, que ese momento que le dé la gana, nosotros vamos a trabajarlo a través de esta oración. Vamos a buscar, por tanto, un lugar. Claro, no busques un momento de oración, ¿qué te voy a decir yo? Donde justamente pasa una manifestación de 500 monos. Porque el ruido, el bullicio, los tambores, y no te lo van a facilitar. O sea, busca un poquito el silencio como reflejo de que tú estás con los oídos interiores abiertos a todo lo que venga de allá arriba, de lo alto. Bueno, y lo que se crece en esta metodología, no solamente la afectividad, sino es la afectividad de escucha, cada vez se tienen más ganas de escuchar la palabra, más ganas, y al mismo tiempo crece la relación con otro. Es decir, la alteridad con Dios se convierte en algo funcional, en algo que empieza a caminar, a tener sentido. Entonces la fe se hace convivencia, se hace presencia, está siempre bajo lo que se escucha interiormente para responder. Algo así. Si no se aplica esto de esta manera, no habrá nunca proceso de personalización ni rodaje en la oración. No somos ni peores ni mejores, pero nos hemos quedado sin probar la fruta que el Señor decía del árbol. Las mejores frutas del árbol no las vamos a comer. Mucha higuera, pero pocos higos. A veces la persona en esta oración pasiva, a veces puede parecer una temporada, una época, una semana, 2 o 3 días de una aridez espantosa. No siente nada, no le gusta nada espiritual, no quiere leer ni el Evangelio, en la misa le disgusta, empieza a criticar y a observar y no a vivir. Es decir, empieza la persona a decir, ¿y esto para qué? ¿A dónde me lleva todo esto? Son los momentos tristes en que la persona siente que Dios no es consuelo, sino que Dios ha huido. Lo que se llama propiamente el silencio de Dios, ¿no? No es que usted se ha ido, está ahí, pero no dice nada. Está contento con estar ahí nada más. Y el hombre no está contento con saber que está ahí. El hombre quiere saber que está ahí de carne y hueso con una persona con la que uno está hablando. Es muy jodido, pero es muy educativo acostumbrarse al silencio de Dios. Acostumbrarse al silencio de Dios. No siempre te va a dar la respuesta que quieres. Y no siempre te va a dedicar los caminos más correctos. Pero tú espera. Tranquilo. No se solucionó hoy,
se solucionará mañana, pasado, pero si la alteridad se pierde, la relación con Dios se pierde la confianza. Entonces la persona ya dice, ¿para qué voy a rezar? ¿Para qué voy a hacer mejor? Soy un estúpido. Los demás lo están pasando bien y yo todavía sigo con estas prácticas devocionistas del siglo XVII o del siglo XIV, da igual. El caso es que sí que es cierto que la persona debe de acostumbrar a este tipo de oración porque saben que facilita mucho el camino de la humildad. Por eso el tiempo del desierto no es para querer escuchar que Dios viene en una tormenta inesperada. No, es porque la persona no está acostumbrada al silencio interior. No está acostumbrada. Lo ha llenado de pensamientos, de ideas, de cosas prácticas, de utilidades, de programas, de acciones que tiene que hacer, de un montón de cosas. Entonces, indudablemente, silencio interior no tiene. Y recuperarlo cuesta. Por eso la soledad es muy buena, porque nos facilita justamente el entrenamiento para hablar con el Señor sin hablar. No siempre Dios tiene ganas de hablar. Pero tiene ganas, pero sí que tiene ganas de que nosotros aprendamos que Él ama el hablar del silencio. Uno dice, padre, llevo aquí 5 o 10 minutos, no pasa nada. No, si no tiene que pasar nada. ¿Qué quiere que pase? Pero nosotros somos tan exaltados, tan practicones y tan deseosos de realidades inmediatas, que Dios no es así. Dios es lo que dice Jesús, camino. Si tú síguele, no te vas a perder. Ni Él te va a hacer que te pierdas. Algo aparecerá. Alguna persona se interpondrá. Algún acontecimiento te revelará algo. Porque el Señor dice a los apóstoles, a que ama y cumple mis mandamientos, yo me revelaré a Él. Es decir, yo me manifestaré a Él. Y ese conocimiento del Señor no lo tiene el hombre. Es un don de Dios que da Él. Como da, por ejemplo, le voy a decir yo, el don del arrepentimiento. El arrepentimiento no es una cuestión psicológica porque el hombre ha hecho una cosa mala. El arrepentimiento es un don espiritual. El arrepentimiento es un don de Dios. Si no hay don de arrepentimiento, la persona no siente cambio. Siente la liberación de la culpa, pero no arrastra consigo un cambio de vida. Voy a beber agua a su salud. Ay, qué asco. Bueno. Uno acostumbrado a whisky, Sergio, Claudio dice que me sienta bien el agua, porque me deshidrata. Y para hidrata. Y para hacérmelo notar, me estira la piel como si fuera una bruja, a ver si se queda pegajosa o queda llana. Es un poco raro, pero yo creo que aprovecha para pellizcarme, ¿no? Para hacerme daño. Bueno, ese es el método, por lo tanto, de la oración pasiva. Los textos, no se preocupen. Si les gustan los textos de cada día, lo hace. Si les gusta elegir algún texto, especialmente por un problema que están pasando, por ejemplo, que les decía yo, la enfermedad de un amigo, de un compañero, de un hijo, busquen algo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que hable de la curación, que hable de la sanación, como son, por ejemplo, los salmos. Porque uno se está apoyando en la misma palabra de Dios, no se está apoyando en lo que a mí me parece. Está bien. ¿Qué hora son? Está bien, bueno, muy bien. Aquí tengo al cultural referee, el padre Claudio. La segunda es otra clase de oración
Esto la puede tomar la gente de lo más sencilla. La gente que basta que sepa leer, nada. De manera que no necesita una metodología de exigencia, de penitencia, de abstenciones, de vivir un espíritu de cuaresma, no. Vivir el espíritu de cada día, nada más. La segunda es la meditación, el segundo método de la afectiva, oración afectiva, es la lectura evangélica. Yo sé que ustedes muchos lo conocen ya porque es el método clásico de San Ignacio. Si bien yo sé que hay algunos que no nos gusta demasiado los ejercicios espirituales de San Ignacio, tiene una metodología muy exigente, muy de obediencia, muy de continuidad, muy de fidelidad de todos los días, en pequeños y grandes gestos que la persona de repente no está acostumbrada. Por eso son muchos los que se inician en ese camino y lo abandonan. Porque es muy, aparte de que es duro en sí mismo, San Ignacio le pone elementos de control o de protección, que no se pierda, por ejemplo, la piedad, el fervor, la caridad de la caridad o del servicio a otros, que mantenerlo no es tan fácil. Pero no obstante, a muchos que son muy exigentes les viene bien. Les viene bien. Es el método ignaciano, que se puede hacer igualmente con una lectura de un texto evangélico y San Ignacio, después de esa lectura, hacía una especie de síntesis con tres tipos de puntos de meditación en base a esa lectura. 3 puntos. Y comenzaba la oración ahí comenzaba para él, poniéndose ya en presencia del Señor. El principio de la oración para San Ignacio es ponerse sabiendo quién está delante, el Señor, y sabiendo quién está abajo, que es el pecador, somos nosotros. Es un ejercicio un poquito que ayuda a la persona a saber distinguir quién es Dios y qué somos cada uno. ¿Qué nos da Dios y qué le damos nosotros a Él? ¿Cuánto tiempo Él nos ha dado promesas de vida y cuántas veces nosotros le hemos dado promesas de muerte? Así que hay que tener cuidado. Pero lo importante es ponerse en presencia del Señor. Señor, ¿quién eres tú? Señor, ¿quién soy yo? A continuación, se pide la gracia para abrirse a la persona. Para abrirse a la persona, me refiero a la voluntad del Señor. No sin razón. De las primeras palabras que tenemos del Evangelio, de la infancia de Jesús, en Belén, es justamente, y pasa a los hombres de buena voluntad. Buena voluntad no significa santa voluntad. Buena, llena de elementos positivos, llena de entrega a la capacidad de cada uno, pero con deseos de mejorar, de ir un poquito más adelante. Por eso se ejercita mucho en este método de oración, se ejercita mucho la afectividad, pero también la fe. Y después se pide la gracia a fin de que esta voluntad del Señor, que San Pablo la denomina misteriosa, si no lo sabían, la voluntad de Dios no es fácil de saber. Y no es fácil que se nos comunique. A lo largo de la vida la vamos descubriendo. ¿Por qué? Porque el creyente desde la fe hace una historia personal de fe. Hace una historia del amor que ha tenido al Señor y de cómo se ha entregado y de cómo ha vivido el sentido de la iglesia, el sentido de la iglesia como hijo de Dios. Son momentos lindos porque la persona descubre que detrás de un pequeñito acto de oración que hacía San Ignacio, detrás había toda una historia de la vida de esa persona. Solamente de una cosita sencilla. Pero fundamentalmente la de San Ignacio era
oración teologal 100%. Buscaba aumentar la fe, la esperanza y la caridad. San Pablo dice, mantenga la esperanza, ¿no? El Señor Jesús se queja de los apóstoles, hombres de poca fe. Que sí, que hay momentos en que la fe la tenemos que poner en activo, aunque sea poca, no importa. La fe crece como una semilla, que nadie cuida mejor que el Señor. Crece hasta de noche. Cuando uno está durmiendo, sigue creciendo. Así dice el Salmo. Dios deja crecer la vida de la persona, incluso instruyéndonos a través del sueño. Una de las formas que la Sanidad se alimentaba en esta oración era una composición de lugar. Por ejemplo, el Señor caminando, el Señor en la última cena, el Señor haciendo un milagro, el Señor predicando. La persona se ubicaba como un personaje en ese momento de esa lectura. Si yo soy el que escuchaba, si yo era un apóstol que hacía, si yo soy el que fui curado, ¿qué hice después? ¿Entiendes? Meterse dentro del escenario de vida que tiene siempre las páginas del Evangelio, a fin de que haya un proceso de poder ir descubriendo desde la palabra aspectos personales que si no se hubiera leído esa lectura no hubieran aparecido. Por eso es descubrimiento, es como una perla, ¿no? Desde el Evangelio. Las perlas se descubren de esa manera. Dios nos hace descubrir las perlas en la meditación. Si tienes que emplear la vista, el oído, el lugar apropiado, el silencio del lugar, todo lo que te ayude en ese momento para meterte dentro de esa lectura, una imagen, pero no nada que sea mental, nada que sea mental. Los sentidos también Dios los hizo para que fueran elementos de trabajo y de ayuda del hombre. Cuando elegimos a alguien para casarnos, para ser novios, no lo elegimos solamente con el oído porque habla muy bien, o porque tiene una vista larga, demasiado larga, o porque tiene unas condiciones especiales, su cuerpo. Todo eso es junto, pero todo eso es parte del amor. Es como trabaja el amor en cada persona, con lo que soy, con lo que tengo, punto. Y no hay más vueltas que darle. Que después yo haga selección es otra cosa. Como diciendo, esto no me interesa, esto tampoco. Esto. Bueno, la persona puede ir eliminando cosas que está mal. Cuando se ama a una persona o se quiere estar a alguna persona, nadie elimina cosas, aunque las escuche de la misma persona, ni defectos, ni dificultades, ni el pasado. El pasado normalmente no debería de existir en el creyente, porque la primera oración libre, espontánea y afectiva debería desaparecer. Todo el pasado, todo el pasado. Porque la oración tiene el efecto de la renovación. Nos pone en condiciones de lo mejor. Y eso no lo hemos podido vivir ahora, antes, ahora lo vamos a poder vivir. ¿Por qué? Porque es eso. Es facilitar que el corazón se vaya alimentando de lo que no se alimentó en el pasado. Y que normalmente va a ser lo mismo. Estoy con la misma esposa, estoy con mi marido, con mis propios hijos, mi propia casa, mi trabajo. Tengo lo que siempre tuve. No tengo nada más especial. Pero antes era elemento de tortura o de destrucción y ahora lo voy a convertir en momento de cambio y de renovación. Lo importante, por lo tanto, es esta lectura. ¿Cuánto se siente uno implicado, afectado en esa lectura? Uno dice, no, pues yo he traicionado tanto al Señor que soy un Judas. Muy bien, medita el papel de Judas. Pero no solamente medita el papel de Judas cuando lo traicionó, también cuando lo siguió.
cuando siguió al Señor como un discípulo. Estuvo también en la última cena. Así que, es decir, no quedarse solamente con el dato aislado, sino la conexión que tiene en la vida de lo que estoy leyendo, de una persona. Cuanto más conozca, mejor, porque más elementos voy a tener para poderme implicar. Para San Ignacio, el coloquio, el hablar, comunicarse, es el centro para él de todo el ejercicio de la meditación, el coloquio, que no se aprende en un solo día, porque no es un aprendizaje, pero uno se suelta, poquito a poco le dice más cosas al Señor, le da menos vergüenza comunicar lo que es, lo que ha hecho, puede aparecer incluso hasta las lágrimas, son momentos, por lo tanto, de una frescura interior muy grande y la persona se da cuenta de que efectivamente es algo nuevo, renacido, siente que en su interior empieza de nuevo a vivir. Eso es lo importante, ¿eh? Es decir, de cómo el Señor nos hace nacer a cada uno en distintos modos y en distintos tiempos. Uno dirá, bueno, a veces una frase, una mirada, no sé, una noción interior de cómo yo entiendo la entrega, cómo entiendo el amor es suficiente para ese coloquio. Si es coloquio, no tapen la boca a Dios, ¿eh? Que ustedes se queden hablando todo el rato. Y sigan, y sigan, y sigan, y sigan. Eso no es oración. Como eso tampoco es diálogo. No dejar de hablar al otro. Y bueno, ponte, grábate a ti mismo. Y se acabó. Ahí tiene la solución. No, no. Hay que dejar un poquito, que palabras tan habituales, como es eso de la aceptación, la comprensión. En mi caso concreto, ¿qué significa? ¿Cómo lo vivo? ¿En qué momento yo lo he experimentado? Eso es, y poquito a poco incluyendo elementos del Espíritu Santo en la vida interior de la persona. Y cambiándolos gracias a esa lectura, que siempre inspira lo mejor. A todos no va a inspirar lo mismo. Si usted lee La Pasión del Señor, hay personajes ahí como para todo un año, ¿no? Así que no se trata de que, pues yo sentí, bueno, normalmente si sentiste algo y algo te pasó, no se lo digas a nadie. Porque si metes la pata, ¿eh? Y te crees que eres algo así como la paloma de la Anunciación, ¿entiendes? Después a José te baja de un tiro. Así, ahí, calladito. Santa Teresa decía, los secretos del rey son del rey. Como diciendo, lo que pasa entre Dios y la persona, ahí queda, ahí queda. Pues yo no puedo hablar con mi marido. No, porque la vida espiritual de cada uno es distinta. A lo mejor mi marido ha tomado otro camino, otra metodología distinta a la mía. Entonces no hay punto de en común. ¿Eh? Después de estar, no sé, matando patos en una nube y otro caminando entre los chanchos. Nada que ver. Pero son las posibilidades de cambio de distintos lugares. Dios llama al mismo lugar, de distintos lugares. Y se termina, como siempre hacía San Ignacio en sus oraciones, terminaba siempre con el Padre Nuestro como expresión de que sí que estaba dispuesto en ese momento para hacer la voluntad de Dios, a partir de ese momento. Pero siempre el Padre Nuestro de forma despacio. El Padre Nuestro, San Ignacio no lo podía desprenderlo de su vida personal, porque es la única oración que tenemos del Señor, la única. De los santos, ustedes se habrán dado cuenta que hay cantidad de oraciones dando vueltas por ahí, el librito de porquería que no sirve para nada. Pero, no, pero esto es de la Virgen de San Petersburgo, esto es de sí, está bien que sea de la Virgen de quien sea, pero yo prefiero el Padre Nuestro. Había un fraile, cuyo nombre no me acuerdo ahora, creo que era Fermín, que yo lo conocí en el noviciado, un viejecito de esos sabios que hay siempre en la vida.
tenía ya como 90 y tanto. Y le gustaba que cuando nosotros, que éramos los novicios, bajábamos al parque, al jardín de recreo, a él le gustaba contarse. Oye, nos decía cositas que había vivido. Bueno, yo me acuerdo que una vez nos dijo que su vida espiritual había sido, como no sabía leer, no sabía escribir, era lo que antiguamente se llamaba un hermano lego. Lego significa ese, no leído. ¿eh? Una persona no instruida. O necio, que dice el Evangelio. Insensato. Bueno, no sabía leer, entonces pasó toda su vida franciscana, su vida religiosa, rezando el Padre Nuestro. Nada más. Hizo del Padre Nuestro el sostén, el apoyo y el pilar de su vida cristiana. Solamente rezando el Padre Nuestro. No sabía otra cosa. El padre Claudio me ha puesto acá, no sé qué cosa acá. ¿Es esto qué? Esto es chupa y deja. ¡Ah! ¡Qué amargo que está! Pero padre, eso es peor que chupar la pata. No lo digas, no lo digas. Porque... No lo digas, no lo digas. Sigue hablando. Pero que chupar la pata a una vieja. Está. Bueno, muy amargo, pero es rico porque está Lidia y aunque sabe a perro muerto, pero bueno. Un apostolado. Sí, bueno, este es el método que tiene de especial, que sigue un camino de San Ignacio, un camino de tradición de la Iglesia, y sigue vigente, no es que lo hagan solamente los jesuitas, o ese mes de retiro que tienen, o que no sé si les obliga la ley de ellos, las constituciones de ellos, pero lo han trasladado al mundo del laico. Y ese para mí es uno de los pequeños errores. Porque San Ignacio lo hace pensando en sus religiosos. No lo hace para el laico. Porque hay 4. Este creo que es el que peor se acoplaría a un laico por el tipo de exigencias que tiene. Y se cansaría muy pronto. De hecho, ustedes preguntan a personas que han pasado una semana que se llama ignaciana, por decirlo así, ¿qué les ha quedado? Cansancio. Cansancio y un recuerdo. No recuerdo, pero un recuerdo que no es posible para ustedes laicos vivirlo. No es que nosotros seamos especiales o los jesuitas sean especiales, no, pero es algo propio de la vocación de ellos, del carisma de ellos. Rezar en medio de la naturaleza. O sea, siempre hay modalidades que no son para todos. Y eso, el no para todos, apréndanlo bien, porque es un poquito de respeto para con Dios y el carisma. Pero es un respeto también con uno mismo por el carisma que Él nos dio. Uno, nada. Por eso la sabiduría de este método tiene ese tipo de raíces puestas normalmente en esa subjetividad interior de la experiencia que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. Es una especie es una interioridad que se hace al mismo tiempo conocimiento, como que el sujeto sabe bien lo que está haciendo, sabe y por qué lo está haciendo, siguiendo ese método. No lo está haciendo ni por soberbia, ni por comodidad, ni tampoco por un afán de buscar rápidamente un camino de perfección. No. Lo busca directamente porque siente que es lo que el interior de la persona de él le pide. Y se siente, por decirlo de alguna manera, se siente que es un seguimiento válido ante el Señor. Ese proceso de pequeña iluminación que hay cuando se lee un texto de esa relación afectiva y entrega, la relación afectiva simplemente que tiene que terminar en entrega. La relación afectiva no es para que yo quiera y no haga un carajo en la casa. Un amor explicado con las cosas, un amor explicado con la práctica. Un amor que se hace explícito en el modo, no solamente cómo te trato, cuido. Es un amor de praxis. Muy importante esta iluminación
Porque si no, la persona pensaría, solamente en 10 minutos la persona se alimenta del Señor, ¿no? A lo largo del día. La iluminación que te ha dado la lectura directamente para que tengas una relación de entrega en las cosas de cada día. O sea, que lo tengas en cuenta, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del silencio de un templo, ¿eh? Y dentro y fuera de lo que quisiera y de lo que Él me da. La vida de un laico tiene casi 23 horas en la vida del mundo, o sea, en la vida de la actividad de cada día, ¿entiendes? No es algo especial. Si alguien quiere iniciarse en este método, necesita de 30 a 45 minutos por día. Como verán, habrá días que lo podemos hacer y otros días que no lo podamos hacer. Las personas no tenemos algo así como el don de la evidencia, como para saber al día siguiente lo que va a pasar, o lo que nos va a suceder, o qué cosa se va a imponer. Es para personas que tienen un régimen de vida ya muy trabajado, muy, dijéramos, continuado. No cambia, simplemente es el mismo, hace las mismas cosas todos los días, ¿entiendes? Entonces es fácil mantener un programa, por así decirlo, donde pueda aplicar esta aventura personal de la oración con 30 minutos suficientes. Es mejor que, por supuesto, no miren el reloj, pero en este caso sería bueno que lo miraran, para no excederse en lo que les he dicho antes, el peligro del racionalismo de la meditación. El peligro del racionalismo de la meditación. Muy jodido. Hay hombres muy inquietos que quieren saber, quieren conocer, pero al corazón no le dan bola. El sacramento más grande que tiene el hombre es el signo del corazón. Los sacramentos no es lo que Dios te da en la iglesia, es lo que te ha puesto también dentro de ti. Los signos también están dentro de ti, no solamente están en lo que ves. Lo sagrado está dentro y fuera. El padre Claudio, que lo tengo aquí presente, me está haciendo una seña así, que significa corta el rollo. Así que, ¿cómo se llama? La plaza se me olvida, la Marta. Marta, ¿cómo anda la presa? Bien. Salúdala. Salúdala. Bien. Salúdala. No está acá Salúdala. porque no estoy en mi casa hoy, estoy en la Está casa bien, de está bien. Isabela. Salúdala. Sabe, pero... Bueno, Mondote, ¿cómo te va con tu enfermedad? Pero este es el momento social. Sí, este es el momento social. Ella quiere hacer una pregunta, si quiere hacer una pregunta. ¿Alguno quiere hacer alguna Basta de pregunta? hablar de vos. Yo creo que nadie quiere hacer alguna pregunta, ¿verdad? Pero, Pará, escuchá. sí. Hablen ustedes, apúrense. Apúrense. No se apuren. Lo dicho está. Y no hay Muy modo de bueno. cambiarlo. Esto, bueno, pero no, yo quería... Bueno, en este momento que se calle. Eso, ¿qué me decís? No, yo quería saludar a Mondote, a ver cómo se encontraba esa enfermedad. Sí. Muchas gracias. Después le llamaré, no hay nada. Hermoso Esto, escucharte. ¿qué decías tú de Morales? Están hablando. ¿Quién? Sí. ¿Morales quería hablar? No. Estaban hablando y puedo hablar tanto que no escucharon lo que dice. Me callo. Nos gusta escucharte Sí. mucho. Lo Sí, sabés. es un defecto de fábrica. Sí, el defecto de escucharte. ¿Alguien quiere alguna preguntita? Porque Claudio quiere que hagan preguntas. Para Tranquilo. una persona como nosotros que tiene vida familiar y trabajo, ¿cuánto sería el tiempo ideal para hacer una oración? En el primer método yo te dije que Sí. no había tiempo, Sí. que había que dar más importancia
a lo que uno siente que al tiempo que dedica. Es decir, no hay que medir esto por eficacia, ni por utilidades. Pues la oración no es un comercio. Tanto te doy, tanto me das, ¿entiendes? Sí. Sino es un proceso. La persona al lado del fuego se va calentando como un pollo. Igual, exactamente igual. Por eso hay indudablemente un tipo de oración que es más bien para el laico. Para el laico. Pero de estas, la primera es la más sencilla. No exige grandes dedicaciones de tiempo, se mantiene muy bien la presencia de Dios en la vida de cada día, se hace de vez en cuando ejaculatorias o preces espontáneas, ¿entiendes? La persona siente que el corazón se inclina cada vez más a buscar tiempos de soledad, a buscar tiempos de meditación con el Señor, se hace más amante de la Biblia, le empieza a dar importancia al Antiguo Testamento, que casi nadie le da bola, dicho sea de paso, todo con el Nuevo, el Nuevo, el Nuevo y el Nuevo. Y el Antiguo que no es historia cristiana, el Antiguo Testamento. Ah, sí, pero es muy difícil. Bueno, pues hágalo usted más fácil leyendo un poquito cada día, O los salmos, o por ejemplo los salmos. Bueno, esto, ¿qué hay que decir más? Ya está. Nos vemos cuando, de aquí a 15 días. Y terminamos, terminaremos con dos que faltan, que son uno es muy sencillo, el primero, y otro muy adaptable para las personas que ya han vivido. Han vivido 45, 50 años. Es para personas que ya tienen vivencias, experiencias. No es para viejos, no es para mí. Es para, es para gente más joven que yo. Más joven que yo. Viejo en espiritualidad. Sí, padre. ¿Ya está? Sí. Rafael. Dile. No, ya está. Hola. Hola. Chao, Raquitos. Nos vemos Chao, la chao. próxima. Chao. Muchas gracias, Rafael. Un gusto Chao. verte. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao.